El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. El Colegio de Sinaloa coadyuva en la formación continua de estudiantes, profesionistas, académicos y público en general, mediante convenios de colaboración entre las diversas instituciones públicas del estado de Sinaloa, pero de manera específica mediante una oferta propia de cátedras magistrales coordinadas por los miembros del Consejo Colegiado. Hola, ¿qué tal, amigos radioescuchas? Bienvenidos una vez más a En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Yo soy Gerardo Osornio y en esta emisión le voy a presentar una interesante entrevista con el doctor Marco Rosenbaum Pitluck, físico e investigador emérito del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, quien recientemente estuvo en nuestro estado como parte de las actividades que coordina el Colegio de Sinaloa de investigadores y profesores eméritos de la Universidad Nacional Autónoma de México. La conferencia que dictó el doctor Marco Rosenbaum es muy interesante y nos va a hablar el día de hoy aquí en este programa de eso. La conferencia se tituló ¿Cómo será la física del espacio-tiempo a distancias del orden de la longitud de Planck y a quién le puede importar? La física, lo sabemos todos, es una de las materias, una de las actividades humanas y una de las áreas de conocimiento más complicadas de entender. Pues el día de hoy vamos a entender mucho de física porque el doctor Rosenbaum lo pone, digamos, en un nivel muy entendible para quienes somos neófitos en esa materia, en esa área de conocimiento. No pierda detalle, estoy seguro que al final del programa usted sabrá mucho más de los fenómenos de la física. Vamos a escuchar al doctor Marco Rosenbaum. Le damos la más cordial bienvenida al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al doctor Marco Rosenbaum, del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México, que está presente en el Colegio de Sinaloa dentro del ciclo de conferencias con profesores e investigadores eméritos de la UNAM. El día de hoy presentó una ponencia que se tituló ¿Cómo será la física del espacio-tiempo a distancias del orden de la longitud de Planck y a quién le puede importar? Es el título del tema. Doctor, bienvenido, un placer que esté con nosotros. Yo quisiera comenzar con una pregunta pues muy elemental. El espacio-tiempo. ¿Cómo podríamos los ciudadanos de a pie, los ciudadanos comunes como su servidor, entender esta cuestión de física que hemos escuchado, que vemos en los medios, pero que no tenemos muy clara? Bueno, esto se remonta a los inicios del siglo XX, cuando fue formulada la teoría de la relatividad especial por Albert Einstein. En pocas palabras, lo que él demostró es que pensar en espacio como lo pensamos intuitivamente por nuestra experiencia cotidiana, una cosa de 3 dimensiones, y el tiempo que se mueve desde el punto de vista básicamente biológico, independiente de eso, no tenía posibilidades en la física de explicar los fenómenos que debían observarse y que se eran probados por conducto de la relatividad especial, como por ejemplo los experimentos hechos sobre la propagación de la luz. De hecho, toda la teoría de formulación de la luz, aún ya en el tiempo de Faraday, como una teoría de campo, tiene como estructura básica
el grupo de transformaciones que se conoce como el grupo de transformaciones de Lorentz, que dice que el tiempo y el espacio están íntimamente conectados. Entonces por eso se habla de espacio-tiempo. Espacio-tiempo sería la relación que a simple, digamos, entendimiento del hombre común, pues no lo vemos de esa manera, ¿no? Lo vemos como algo completamente separado y que no tiene una relación directa, pero usted nos acaba de dar la clave para entenderlo de la mejor manera posible desde la perspectiva de un físico. Doctor Rosenbaum, otra parte que me llama mucho la atención, bueno, todo el tema es verdaderamente interesante. Ayer que estuve preparando la entrevista, le confieso que de repente no sabía por dónde andaba. Pero dice la longitud de Planck. ¿De qué se trata esto? La idea acá es de que la física es una disciplina que se basa en el reduccionismo, en el sentido de que busca poder describir la mayor cantidad posible de fenómenos bajo una envolvente teórica única. Y eso ha funcionado muy bien en la evolución histórica de la física. O sea, nuestros conocimientos usualmente se basan en experiencias antropomórficas que tenemos, como usted mencionó, de la vida diaria, que vemos el mundo. Bueno, pues estoy en este cuarto y estoy viendo que hay longitud, altitud y ancho, pues es una dimensión de tres, un espacio de 3 dimensiones. El tiempo no lo veo. Y si intentamos aplicar este concepto reduccionista de las teorías en la física a una única, pues la evolución de eso ha sido, el primer caso fue el electromagnetismo, en que se combinó la electricidad con el magnetismo. Luego vino, cuando se descubrió la radiación, la interacción con partículas que decaen, y en ese caso dio lugar a lo que se llamó el modelo electrodébil, y eso unificado a las interacciones fuertes del núcleo, pues dio lo que se llamó el modelo estándar. Esas son conceptos fundamentalmente reduccionistas en que varias ideas distintas se van combinando en llegar a una. Pero esas ideas significan que tenemos que visualizar la física a escalas apropiadas. No hay una escala única invariante para cada uno de estos conceptos. Según a qué escalas estamos viendo, es como la teoría se va desarrollando. Pero lo más notable es que nunca se pudo unificar la otra fuerza fundamental, que es la fuerza gravitacional, a pesar de que es la que más vieja que conocemos. Y la teoría que fue formulada por Einstein eventualmente, que es la relatividad especial, es una teoría geométrica bellísima. Pero el problema es que no admite lo que en el léxico de la física se llama la cuantización, o sea, la combinación con las otras y la unificación con las otras teorías de la naturaleza. La única fuente o distancia a la cual ese concepto tiene sentido es a distancias sumamente pequeñas, que se llaman las longitudes de Planck, que son como del orden de 10 a la menos 40 centímetros de longitud, menos 40, menos 39, por ahí anda. Entonces, a esa longitud, uno espera que la geometría que describe el espacio-tiempo debe de ser distinta de la geometría a la que estamos acostumbrados en escalas menos intensas en energía. Y hay razones conceptuales fuertes para llegar a ese punto. Doctor, me llama la atención también el título, termina con 3 puntos suspensivos después de que se menciona la longitud de Planck, y plantea una pregunta: ¿a quién le puede importar? Le comento esto porque vivimos una sociedad en la que pareciera que todo necesita ser útil y práctico y de inmediato.
lo que no deja dinero, lo que no nos sirve para una satisfacción inmediata, pareciera que no es necesario, no es útil, no es importante. Y creo que, estoy completamente seguro que la física es una de las ciencias que nos han aportado más en la historia de la humanidad. Entonces, no me parece ilógico plantear ¿y a quién le importa? Sino creo que lo lógico es preguntar ¿a quién le importa? Pero para que podamos entender los ciudadanos comunes la importancia de este tipo de situaciones. Bueno, yo diría que a todos nos importa, como miembros de la raza humana, que es una sola, aunque hay quienes piensan que son muchas, hay una sola raza, que empezó con Lucy en África. Cuando Lucy bajó a la tierra vertical, fue la primera vez que un antecesor nuestro pudo levantar la cabeza y ver al cielo y preguntarse: ¿quién soy? ¿Qué hago acá? ¿Por qué estoy acá? ¿Y qué hay allá? Y creo que el resto del desarrollo de la humanidad ha sido en esa dirección, que la gente no necesariamente se hace esa pregunta todos los días al levantarse de la cama, pues eso es obvio, pero yo creo que es parte de nuestra estructura como entes humanos, el que siempre nos hemos preguntado cuál es nuestra razón de ser y a dónde vamos, particularmente por cosas que han ocurrido a nivel científico en los últimos años, en la última década, en donde, por ejemplo, se ha visto que uno de los enigmas más importantes dentro del desarrollo de la física era preguntarse si la aceleración inicial con que se había dado y formado el universo continúa y se incrementa o sigue constante o decae, que consecuentemente implica cosas muy distintas. Si se detiene y decae, quiere decir que vamos a acabar en el opuesto de lo que era el Big Bang, la explosión inicial, va a ser lo que llaman el Big Crunch, ¿no? El colapso final. Si va más acelerado, pues eventualmente el universo va a adquirir dimensiones infinitas, pero no solamente dimensiones infinitas, sino plano. Y eso es algo que acaba de surgir como evidencia, yo diría experimental, para lo cual hay explicaciones muy poco entendibles, como cuando hablan de la materia oscura y de la energía oscura. Esos dos conceptos forman el 95% de la energía que debe existir en el universo y que son desconocidas. Entonces nuestro conocimiento de la física es de 5%. Pues obviamente debe de interesarnos qué está pasando. Y el qué está pasando muy posiblemente pueda emanar de preguntarnos qué pasa a distancias del orden de la longitud de Planck. ¿Por qué? Porque entonces dos de los principios fundamentales, el principio de incertidumbre que rige la mecánica cuántica y el principio de equivalencia que rige la relatividad, son del mismo orden de importancia. Y eso es a la longitud de Planck. Les recuerdo a quienes nos sintonizan a través de las diversas radiodifusoras culturales del estado de Sinaloa que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una emisión semanal que desde hace ya casi 2 décadas llega a usted con algunas de las actividades de El Colegio de Sinaloa. El día de hoy estamos escuchando una interesante entrevista con el doctor Marco Rosenbaum Pitluck, quien estuvo presente en nuestro estado como parte de las actividades que coordina el Colegio de Sinaloa, con investigadores y profesores eméritos de la Universidad Nacional Autónoma de México. La conferencia que dictó nuestro estado el doctor Rosenbaum se tituló ¿Cómo será la física del espacio-tiempo a distancias del orden de la longitud de Planck y a quién le puede importar? El tema parece complicado, pero estoy seguro que si usted escuchó la primera mitad,
habrá entendido muchas cosas que parecían imposibles de ser comprendidas. El Dr. Rosenbaum las ha puesto en un plano muy entendible para personas como su servidor, que sabemos poco de esto. Estoy seguro que la segunda parte será igual de interesante y sobre todo ilustrativa de lo que es la física y algunos de sus fenómenos más interesantes. Vamos a seguir escuchando aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al Dr. Marco Rosenbaum Pitluk. Doctor, la parte fundamental del título de su ponencia es ¿cómo será la física? Es decir, yo quisiera aquí entrar en la pregunta para mí más importante, que es ¿cómo va a ser esta física en ese espacio-tiempo, esa relación que usted ya nos explicó de manera muy entendible, en las distancias dentro de lo que es la longitud de Planck, que también ya nos explicó, pues son distancias, no puedo decir milimétricas, mucho menor que eso. ¿Cómo va a ser la física en esos espacios tan reducidos? ¿Y cómo se estudia? Porque, vamos, uno siempre piensa, el hombre común como su servidor, pues en cuestiones lineales muy elementales. Digo, ¿cómo pueden estudiar esas distancias y el desarrollo o las cuestiones físicas dentro de esos pequeños espacios que no podemos ver a simple vista? Bueno, algo que ha sido notable en toda esta filosofía del reduccionismo es que los cambios que en los conceptos... Bueno, para empezar, el lenguaje de la física son las matemáticas. Y el tipo de cambios matemáticos que se requirieron para pasar de esos primeros 3 niveles de aparente diferencia y formar el modelo estándar, implican cambios pequeños, en realidad implican adicionar o una constante de Planck, pero en el espacio, fase, momento y posición, o introducir un tipo de grupos, matrices de grupos, que son teorías matemáticas, para describir las interacciones fuertes, el concepto de rompimiento de simetría que se utilizó para construir el modelo electrodébil. Esa física, esas matemáticas son, como usted mismo lo mencionó, descripciones lineales, el manejar espacios que se conocen como espacios de Hausdorff, en donde el concepto muy matemático de un punto puede definirse matemáticamente y uno puede llevarlo hasta la conceptualización física de punto que no tiene estructura. De hecho, por ejemplo, en la teoría del modelo electrodébil, los leptones, que son los electrones y positrones, son partículas que no tienen estructura, o sea, son puntuales. Pero el concepto de punto, como mencioné, a distancias de longitud de Planck no se puede aceptar, porque es precisamente cuando reducimos algunos conceptos a puntos que tenemos las singularidades que aparecen, inclusive que han aparecido en la formulación de las teorías de campo. Siempre se deben a que hay un coeficiente en un denominador que va a 0 y que esa ecuación se va a infinito. Y entonces vienen muchas veces conceptos adicionales que hay que desarrollar para distinguir de esos infinitos lo que vale la pena, y eso es, por ejemplo, lo que hizo Feynman con sus teorías. Pero si quieren hacer eso con gravitación, entonces tiene que pasar de linearidad a una definición de espacio que no es lineal. Y lo que eran las matemáticas que se conocen como las teorías de haces fibrados matemáticos, que sirven para representar las teorías de campo de las otras interacciones, no bastan, porque hay teoremas que dicen que no bastan. Si tiene uno una álgebra conmutativa, su dual es un espacio de Hausdorff. Entonces, si queremos que haya una no conmutatividad para evitar la cuestión de los puntos, tenemos que pasar a estudiar álgebras no conmutativas, y ahí se acaba la linealidad. Entonces, quiere decir que
muy posible física básica, de que es este es, en mi opinión, uno de los problemas más fundamentales de la física, va a implicar unas matemáticas mucho más distintas de las que hemos estado hasta la fecha. Doctor, creo que después de estos minutos que hemos platicado con usted, muchas personas estarán interesando, pensando, bueno, yo quisiera entender mejor la física. Quizá, obvio, lo más elemental, lo más también. Básico. Sí, pero la pregunta es a lo mejor hasta necia, pero creo que es pertinente. ¿Cómo los ciudadanos podemos empezar a entender todos esos fenómenos físicos que ocurren todos los días? Porque vamos a la escuela y está el estereotipo de que son las materias complicadas junto con química y matemáticas, y casi por tradición mucha gente las rodea, le saca la vuelta, ¿no? Pero el ciudadano común, que nos interesa de repente saber por qué funcionan las cosas, cómo funciona el mundo, cómo funciona la vida cotidiana en términos de física, ¿cómo podemos acercarnos? No quiero decir al nivel de conocimiento que usted nos ha expresado, ¿no? Pero sí para entender mejor lo que ocurre. Es observar solamente, es escarbar en el conocimiento, en la literatura, ahora con internet tan a la mano para muchos. ¿Cómo podemos acercarnos para comprender mejor todas las cosas que usted nos está comentando? Bueno, yo pienso que lo más difícil es que nos deshagamos de tratar de asociar cualquier concepto a nuestros conceptos antropomórficos, nuestra experiencia diaria, porque no vamos a... No es posible de que si yo estoy sentado en esta oficina voy a percibir o aceptar la posibilidad de que el universo esté curvado y que la curvatura venga de la presencia de la materia. Tenemos que cada vez más sofisticar nuestro modo de pensar. Eso solamente con la educación se consigue, pero tampoco es indispensable que todo mundo se familiarice con la teoría de haces fibrados y álgebras estrella no conmutativas. No estoy pretendiendo eso. Y no es fácil. Tampoco a nosotros nos llega así mágicamente. Si Einstein decía que la ciencia es 90% perspiración y 10% inspiración, pues imagínense nosotros. Entonces cuesta trabajo, pero por otro lado está muy metido en nosotros como entes humanos, como Homo sapiens, el tratar de entender lo que nos rodea en la naturaleza. Y yo creo que somos capaces de llegar a entenderlo porque somos parte de esa naturaleza. Entonces nuestro cerebro funciona como el universo funciona. Y pues esa debe de ser, en mi opinión, una de las actividades más importantes de la raza humana. Doctor, una última pregunta, el tiempo se nos está agotando. En el entender de muchos, como su servidor, de repente el desconocimiento de la ciencia en general, y en este caso específicamente de la física, se debe al sistema educativo quizá, pero también a los medios de comunicación en gran medida. ¿Cuál sería su recomendación a las personas que trabajamos en los medios, que tenemos la oportunidad fabulosa de comunicar, de hacer periodismo cultural, periodismo científico, para que llevemos a la gente y nosotros mismos podamos entender todo este mundo maravilloso de la física y otras ciencias que nos hace falta para valorar sobre todo lo que vivimos, lo que somos como seres humanos, estar en este planeta y lo que nos rodea? Bueno, yo creo que una de las maravillosas cosas que han venido a nuestras manos es el Internet. ¿Cómo lo usa uno? Pues la libertad de expresión que tanto valoramos implica que podemos escoger lo que vale la pena o podemos escoger lo que no vale la pena. Eso es difícil y no creo muy adecuado de modificarlo. Es realmente vital de que haya esa libertad. Pero hay, no sé si usted, por ejemplo, entra en el Internet y busca Wikipedia, pues a veces tiene unas explicaciones muy bien hechecitas
algunas no están tan bien, pero han evolucionado. Y hay libros y revistas dedicadas a la divulgación científica. Yo creo que en un país donde el promedio de la gente lee un libro al año, pues esto debía de aprovecharse y convencer a la gente de por lo menos ese libro que valga la pena. Pues cuando menos ese que valga la pena. Doctor Rosenbaum, ha sido un verdadero placer platicar con usted. Nos ha aclarado muchas cosas, nos ha abierto también la posibilidad de expresar algunas dudas y dejamos la puerta abierta. Hoy se nos terminó el tiempo, pero para que en una próxima visita al Colegio de Sinaloa o a nuestra ciudad, a nuestra institución también, por supuesto, pues nos acompañe nuevamente. Lo volveremos a invitar sin duda si nos acompaña aquí en el Colegio de Sinaloa para seguir platicando de este y otros temas, para ir entendiendo las cosas que están a veces aparentemente vetadas para el hombre común, pero que con personas como usted, como lo he explicado en este programa, pues pueden ser más entendibles y nos pueden dar una perspectiva diferente de lo que vivimos. No sé si tenga algo más que agregar. No, yo puedo citar a Einstein, que decía: si una gente no puede explicar algo en términos entendibles, a lo mejor no lo entiende él mismo. Y bueno, en este tema es un tema muy nuevo y yo debo de admitir que hay muchas cosas que todavía no entiendo, que me gustaría entender. Pero eso es la investigación. Claro. Muchísimas gracias, doctor Rosenbaum. Usted. Hemos escuchado aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, el día de hoy una interesante entrevista con el doctor Marco Rosenbaum Pitluck, quien estuvo presente en nuestro estado a través de las diversas actividades que coordina el Colegio de Sinaloa con investigadores y profesores eméritos de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Rosenbaum habló de un tema muy interesante, aparentemente complicado, pero usted acaba de escucharlo. En la ocasión en la que él hablaba, pues podíamos entender muchos fenómenos de la física. El tema fue: ¿cómo será la física del espacio-tiempo a distancias del orden de la longitud de Planck y a quién le puede importar? Estoy seguro que ha sido de sumo interés para usted y que hoy, igual que yo, sabemos un poco más de los fenómenos de la física que nos parecían imposibles de comprender. Nos vamos a despedir, le agradecemos la atención a este programa y también lo invitamos para que se quede en compañía de esta emisora, pero también queremos extender la invitación para que nos acompañen en las diversas actividades del Colegio de Sinaloa. Para obtener información de horarios y días, puede acudir en la ciudad de Culiacán en horas de oficina a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o también llamar en la capital del estado sinaloense a los teléfonos 716-1046 y 716-1050, ambos con LADA 667. O desde cualquier punto, en cualquier momento, usted a través de internet puede obtener información de El Colegio de Sinaloa tecleando www.elcolegiodesinaloa.gov.mx o enviando un correo electrónico solicitando información a coldecin@yahoo.com.mx. Yo soy Gerardo Osornio y esto fue En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora, en esta misma estación, con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.